Hay verdades que tienen el poder de destrozar imperios enteros con tan solo pronunciar una palabra. Hay secretos que pesan más que la muerte misma, cargas invisibles que corroen el alma lentamente, día tras día, década tras década, hasta que el portador ya no puede dar ni un paso más. Antonio Aguilar Jr. lo sabía mejor que nadie en este mundo. Él no era solo el heredero de un apellido legendario, no era solo el hijo de dos íconos de la música y el cine mexicano. Él era, ante todo, el guardián de una cripta. Durante más de 60 años guardó un secreto en su pecho, algo que involucraba a su propia madre, la inigualable Flor Silvestre, y al legendario locutor Paco Malgesto. Un secreto que, de haber salido a la luz en el momento equivocado, habría reescrito por completo la historia del espectáculo en México y habría destruido la imagen inmaculada de la dinastía Aguilar. Pero el tiempo es un juez implacable que no perdona deudas. Llegamos a octubre de 2024. La vejez ya pesaba como plomo sobre los hombros de Antonio. Cuando uno siente que el final se acerca, cuando las sombras de la habitación parecen alargarse y los fantasmas del pasado se sientan al borde de la cama, la perspectiva cambia. El miedo al ¿qué dirán? Desaparece y es reemplazado por un miedo mucho más profundo. El miedo a irse de este mundo dejando una mentira como legado. Antonio ya no podía dormir. La conciencia le gritaba que había una injusticia que reparar, una deuda de sangre que debía ser saldada antes de dar su último suspiro. Fue entonces cuando decidió hablar. No fue en una gran conferencia de prensa, no fue ante las luces cegadoras de un escenario, fue en una entrevista privada, una conversación íntima que en teoría nunca debió grabarse, o al menos nunca debió filtrarse de la manera en que lo hizo. Lo que reveló esa tarde de octubre cambiaría para siempre nuestra comprensión de quién fue realmente Flor Silvestre. No fue una confesión dulce, ni un homenaje tierno a la memoria de su madre. Fue algo brutal, desgarrador. Fue como abrir una herida que llevaba medio siglo infectada para dejar salir el veneno. Antonio reveló una verdad que había permanecido sepultada bajo toneladas de mentiras piadosas, bajo fotografías familiares perfectas y bajo las letras de canciones románticas que todos hemos cantado. Habló de un hijo que nació en las sombras, un niño que creció sin su verdadero apellido, que vivió toda su vida a escasos metros de la familia Aguilar, comiendo en su mesa, riendo en sus fiestas, pero sin poder decir jamás quién era realmente. Un hijo fantasma que todos veían, pero que nadie reconocía. Y ahora que las palabras de Antonio Jr. han salido al aire, ahora que la caja de Pandora ha sido abierta de par en par, nada volverá a ser igual. El escándalo ya estalló, la familia está dividida, los cimientos tiemblan, y lo que viene a continuación es aún más impactante, porque ese hijo oculto no es un mito, no es una leyenda urbana. Ese hijo existe, está vivo, tiene nombre completo y ha estado más cerca de todos nosotros de lo que nadie, ni siquiera los fanáticos más observadores, pudo haber imaginado jamás. Para entender la magnitud de esta tragedia, para comprender por qué se guardó silencio durante tanto tiempo, no basta con mirar el presente. Tenemos que rebobinar la cinta de la historia. Tenemos que viajar en el tiempo, mucho antes de que existieran las redes sociales, antes de que el mundo fuera tan cínico. Tenemos que situarnos en el México de 1949. Imaginen ese México. Era la época de oro. El cine mexicano estaba en su apogeo, exportando glamour, machismo y romance al mundo entero. En el centro de ese huracán de fama estaba Guillermina Jiménez Chaboya, a quien el mundo conocería y amaría como Flor Silvestre. Tenía apenas 29 años, y para el público ella lo tenía todo. Su voz privilegiada, capaz de modular desde el susurro más dulce hasta el grito más bravío, y su belleza natural, esa mezcla de inocencia y fuerza, la habían convertido en una de las actrices más cotizadas del momento. Era una estrella en ascenso, una diosa inalcanzable que sonreía desde las pantallas de plata. Pero las cámaras mienten, las fotografías mienten.
Detrás de los reflectores, detrás de las sonrisas ensayadas para las revistas de sociedad, Flor vivía una realidad que nadie conocía, una pesadilla doméstica de la que no sabía cómo escapar. Estaba casada con Andrés Nieto, su primer esposo. Si mirabas desde afuera, veías un matrimonio respetable, pero si mirabas por la cerradura de su mansión, veías el infierno. Andrés no era el compañero que ella merecía. Era un hombre consumido por los celos, un controlador patológico, incapaz de aceptar que su esposa brillara más que él. No podía soportar que ella fuera la famosa, la talentosa, la proveedora. Las peleas eran constantes, brutales y agotadoras. Los gritos nocturnos se volvieron la banda sonora de la vida de Flor. Ella comenzó a sentir que se ahogaba, que se asfixiaba lentamente en una vida que no había elegido, o al menos no bajo esas condiciones. En el México de finales de los 40, una mujer, incluso una famosa, era juzgada con una severidad que hoy nos parecería medieval. El divorcio era un estigma, una mancha imborrable. Una mujer divorciada era mercancía dañada. Flor se sentía atrapada en una jaula de oro, sonriendo para el público mientras su alma se marchitaba en privado. Fue en ese contexto de desesperación silenciosa, en ese momento de vulnerabilidad extrema, cuando el destino decidió jugar sus cartas. Y la carta que jugó tenía nombre y apellido: Paco Malgesto. Francisco Rubiales Calvo, conocido por todo el continente como Paco Malgesto, no era un hombre cualquiera. En 1949, él era, sin lugar a dudas, el locutor más importante de México. Quizá el comunicador más influyente de habla hispana. Su voz era la que todos escuchaban en la XEW, la voz de la América Latina desde México, la estación de radio más poderosa del hemisferio. Paco tenía un don. No solo hablaba, encantaba. Era carismático, culto, increíblemente divertido, rápido de mente y, sobre todo, era un caballero. Representaba todo lo que Andrés, el esposo de Flor, no era. Paco era la luz frente a la oscuridad doméstica de Flor. El encuentro sucedió casi por accidente, o quizá fue esa fatalidad inevitable que une las almas gemelas. Flor fue invitada al programa de Paco, La Hora Azul, para promocionar su nueva película. Era una rutina de trabajo: llegar, sonreír, contestar 3 preguntas amables, cantar una canción y marcharse. Pero ese día algo cambió en la atmósfera del estudio. Décadas después, en confesiones a sus amigos más cercanos bañadas en tequila y nostalgia, Paco confesaría lo que sintió en ese instante. Dijo que la primera vez que vio a Flor entrar a la cabina de radio, sintió como si el tiempo se detuviera. No fue un cliché romántico, fue un impacto físico. Pero lo que lo cautivó no fue solo su belleza deslumbrante, fue algo en sus ojos. Una tristeza profunda, un abismo de soledad que ella intentaba esconder detrás de cada sonrisa profesional. Paco era un experto en leer a las personas, y en los ojos de Flor vio un reflejo de su propio dolor. Porque Paco tampoco era un hombre libre. Paco también llevaba su propia cruz. Estaba casado con Guillermina Peñafiel, con quien tenía hijas. Hacia afuera, Paco Malgesto era el hombre de familia perfecto, el pilar de la sociedad. Pero la realidad tras las puertas de su hogar era desoladora. Su esposa sufría de una depresión severa, una enfermedad que en aquella época se entendía poco y se escondía mucho. Ella pasaba semanas enteras encerrada en su habitación, incapaz de funcionar, incapaz de ser esposa o madre. Y Paco, exhausto de cuidar todo solo, cansado de fingir que todo estaba bien, de cargar con la responsabilidad de mantener a flote una familia que se hundía emocionalmente, había aprendido a vivir en la soledad más absoluta, rodeado de millones de oyentes, pero sin nadie que realmente lo escuchara a él. La entrevista que Paco le hizo a Flor esa tarde de marzo de 1949 debió durar 15 minutos. Duró casi 1 hora. Los técnicos de la radio se miraban entre sí, sorprendidos, pero nadie se atrevió a cortar la transmisión. La química entre ellos era eléctrica, palpable. Hablaron de música, sí, pero también hablaron de la vida,
de sus infancias en la provincia, de los sueños que tuvieron de niños y de cómo la vida adulta los había complicado y traicionado. Para los oyentes en sus casas fue una entrevista encantadora. Para Flor y Paco fue un salvavidas lanzado en medio de una tormenta. Cuando terminó el programa y las luces del estudio se apagaron, quedándose en esa penumbra íntima de las cabinas de radio, ninguno de los dos quería irse. Se quedaron allí, en un silencio cargado de palabras no dichas. Lo que nadie sabía en ese momento, lo que ni siquiera ellos se atrevían a admitir, era que esa no sería la última vez que se verían. Ese fue el comienzo del fin de sus vidas anteriores. Los meses siguientes fueron un baile peligroso al borde del precipicio. Flor comenzó a frecuentar la XEW con excusas cada vez más elaboradas, a veces inverosímiles. Decía que tenía otra entrevista, que necesitaba promocionar una nueva grabación, que le habían pedido participar en un programa especial de beneficencia. Cualquier pretexto era bueno para volver a ese edificio, para volver a respirar el mismo aire que él. Y Paco, por su parte, movía cielo y tierra para coincidir con ella. Encontraba la manera de robarle unos minutos al reloj, de caminar juntos por los pasillos laberínticos de la estación cuando nadie los veía, de compartir un café rápido que sabía a gloria. Pero la pasión es difícil de ocultar, especialmente cuando eres observado por todos. Emilio Azcárraga Vidaurreta, el dueño de la XEW y el hombre más poderoso de los medios mexicanos, era conocido por tener ojos y oídos en todas partes. Nada pasaba bajo su techo sin que él se enterara. Y cuando los rumores sobre la creciente cercanía entre su locutor estrella y la actriz del momento llegaron a su oficina, mandó a llamar a Paco. La reunión fue breve y tensa. «Ten cuidado, Paco», le dijo Azcárraga sin rodeos, con esa autoridad que no admitía réplicas. «Esa mujer está casada, tú estás casado. Y en este país los escándalos de faldas destruyen carreras. No importa qué tan talentoso seas, la sociedad mexicana no perdona ciertas cosas. No destruyas lo que has construido por un capricho». Paco, tragando saliva, prometió que todo era estrictamente profesional. Juró que solo eran amigos, colegas, pero estaba mintiendo, y lo sabía. Para entonces, él y Flor ya habían cruzado una línea emocional que no tenía regreso. Ya no era solo admiración, era una necesidad visceral. Era septiembre de 1949 cuando sucedió lo inevitable. Después de una presentación triunfal de Flor en el Teatro Lírico, donde había cantado ante miles de personas que coreaban su nombre, Paco fue a su camerino a felicitarla. Cerró la puerta tras sí. El ruido de la multitud quedó amortiguado. Estaban solos. La tensión que habían estado acumulando durante meses, todas esas miradas furtivas, todas esas conversaciones de doble sentido, finalmente explotó. Se besaron. No fue un beso de película romántica, fue un beso desesperado, hambriento. El beso de dos náufragos que encuentran agua dulce después de días en el mar. Se besaron con la urgencia de quienes saben que están haciendo algo prohibido, algo que puede destruirlos, pero que ya no pueden detener. Esa noche no pasó nada más físico, pero el daño, o el milagro, ya estaba hecho. Ambos estaban aterrorizados de las consecuencias, sabían que estaban jugando con fuego en un pajar, pero la semilla del amor prohibido ya estaba plantada, y sus raíces crecían rápido y profundo. En las siguientes semanas se volvieron maestros del engaño. Encontraron la manera de verse en secreto. Un hotel discreto en las afueras de la ciudad, lejos de los ojos curiosos de la prensa. Un apartamento pequeño que Paco alquiló bajo un nombre falso, un refugio clandestino donde el tiempo parecía no existir. Eran encuentros robados de 2 o 3 horas donde podían ser ellos mismos. Sin máscaras, sin obligaciones, sin el peso de los matrimonios infelices que los asfixiaban. Allí, Flor no era la estrella y Paco no era el ídolo. Eran solo un hombre y una mujer amándose contra el mundo. Flor Silvestre observaba todo esto con una mezcla intoxicante de culpa y felicidad que nunca había experimentado. Por primera vez en años, se sentía viva, se sentía deseada no como un objeto o un trofeo,
sino como mujer. Se sentía escuchada. Paco no la veía como una posesión que controlar, como hacía Andrés. La veía como una compañera, con sus sueños, sus miedos y sus contradicciones, y eso era más embriagador que cualquier droga. Pero había algo más, algo que ninguno de los dos admitía en voz alta, pero que ambos sentían en la boca del estómago. Lo que tenían no era solo físico, no era el escapismo de una aventura pasajera, era amor real, de ese tipo de amor que llega una vez en la vida y que te obliga a cuestionarlo todo, a replantearte tu existencia entera. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó Flor una tarde de noviembre, mientras yacían en la cama de aquel apartamento secreto, mirando el techo agrietado como si allí estuvieran escritas las respuestas del universo. No lo sé, respondió Paco con una honestidad brutal, apretando su mano. Pero sé que no puedo dejarte, y eso me aterroriza más que nada en el mundo. Los meses pasaron volando. El romance continuó en las sombras, alimentándose de la adrenalina y el secreto. Nadie sospechaba, o al menos nadie se atrevía a decir nada públicamente. En el México de 1949, las apariencias lo eran todo. La fachada social era un muro de hormigón. Un escándalo de adulterio podía significar el fin de una carrera, el rechazo social absoluto, incluso consecuencias legales. Así que Flor y Paco perfeccionaron el arte de la mentira. Pero la biología no entiende de normas sociales. La naturaleza tiene sus propios planes. En enero de 1950, algo cambió. Flor comenzó a sentirse mal. Náuseas matutinas que no podía atribuir a la comida, mareos repentinos en el set de grabación, una fatiga abrumadora que no podía explicar. Al principio quiso engañarse a sí misma. Pensó que era el estrés de mantener el secreto, la ansiedad de vivir una doble vida. Pero cuando su ciclo no llegó, supo con una certeza heladora lo que pasaba. Estaba embarazada. Y lo peor de todo, la duda que le carcomía el alma, era que no sabía con seguridad quién era el padre. Porque aunque su relación con Andrés estaba destruida emocionalmente, aunque el amor se había acabado hacía años, todavía cumplían con sus deberes maritales esporádicamente, una triste rutina para mantener la paz en casa. Era posible que el bebé fuera de su esposo, pero también era posible, incluso probable, que fuera de Paco Malgesto. Cuando se lo contó a Paco, el mundo de ambos se derrumbó en un instante. Se reunieron en el apartamento secreto. Por primera vez en meses, el aire no vibraba con pasión, sino con pánico. Ninguno de los dos sabía qué decir. El silencio era aplastante, denso. ¿Qué vamos a hacer?, repitió Flor, pero esta vez con lágrimas de terror rodando por sus mejillas. Paco la abrazó, pero se sentía impotente. ¿Qué podían hacer? Analicemos la situación con la frialdad de la época. Si Flor se divorciaba de Andrés y reconocía públicamente el embarazo como resultado de una aventura, su carrera terminaría esa misma tarde. La sociedad mexicana de 1950 no perdonaba a las mujeres adúlteras, las destruía. Sería paria. Y si Paco dejaba a su esposa enferma para irse con su amante embarazada, sería visto como un monstruo que abandonó a su familia en el momento de mayor necesidad. Sus hijos crecerían con el estigma. No había salida buena, solo había caminos llenos de dolor. «Tengo que intentar hacer que parezca que el bebé es de Andrés», dijo Flor finalmente, con la voz quebrada, tomando la decisión más dolorosa de su vida. «Es la única manera de protegernos a todos, al bebé, a ti, a mí». Paco cerró los ojos, sintiendo cómo se le partía el corazón. Entendía la lógica, entendía la necesidad desesperada de supervivencia, pero eso no hacía que doliera menos. La idea de que su hijo, su propia sangre, fuera criado por otro hombre, por un hombre que despreciaba, era una tortura. «¿Y si no es de él? ¿Y si es mío?», preguntó Paco con un hilo de voz. «Entonces nunca lo sabremos», respondió Flor, mintiéndose a sí misma. «O lo sabremos,
pero tendremos que fingir que no, por el resto de nuestras vidas. Esa fue la noche más larga de sus existencias. Lloraron juntos hasta el amanecer, despidiéndose de la vida que soñaron tener juntos. Y cuando el sol salió sobre la Ciudad de México, ambos habían tomado un pacto de sangre. Terminarían su romance. Flor haría todo lo posible por convencer a Andrés y al mundo de que el bebé era legítimo, y Paco se alejaría. Se convertiría en un recuerdo, en un fantasma del pasado. Pero lo que ninguno de los dos sabía, lo que no podían prever en medio de su dolor, era que la genética es caprichosa y terca. No sabían que ese bebé, cuando naciera, tendría rasgos tan particulares, tan inconfundibles, que sería imposible negar de quién era hijo realmente. No sabían que ese secreto no moriría en el olvido, sino que los perseguiría, acechándolos desde las sombras, por el resto de sus vidas. Los siguientes meses fueron una pesadilla disfrazada de normalidad. Flor anunció públicamente su embarazo. Los medios celebraron la noticia. La estrella favorita de México iba a ser madre. Andrés, por fuera, parecía el esposo emocionado, inflando el pecho de orgullo. Pero dentro del matrimonio, la tensión era insoportable. Él la observaba con desconfianza, con una mirada gélida, como si supiera que algo no cuadraba, haciendo cálculos mentales con las fechas, y Flor vivía aterrorizada, contando los días, rezando para que el bebé se pareciera a ella o a Andrés, a cualquiera menos a Paco. Paco Malgesto, por su parte, continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Seguía siendo la voz de México en la radio, el profesional impecable que todos admiraban. Pero quienes lo conocían bien notaban cambios sutiles. Había una tristeza permanente en su mirada, una sombra que antes no estaba. Bebía más de lo habitual y a veces, en medio de una transmisión, su voz se quebraba ligeramente cuando leía poemas de amor o desamor. Estaba de luto por un hijo que aún no nacía. Finalmente, el día llegó. El 7 de agosto de 1950, en un hospital privado de la Ciudad de México, nació el bebé. Fue un parto complicado, difícil. Flor perdió mucha sangre y durante varias horas los doctores temieron por su vida. Pero finalmente, cuando todo terminó, cuando le entregaron al recién nacido envuelto en mantas, Flor miró a su hijo. Y en ese instante, el tiempo se congeló de nuevo. Flor miró la cara del niño y supo, con una certeza absoluta y aterradora, la verdad que había estado negando. El bebé no se parecía a Andrés. No tenía sus rasgos, ni su coloración, ni nada que pudiera conectarlo remotamente con el hombre registrado como su padre en el acta de nacimiento. Pero sí tenía algo inconfundible: los ojos. Esos ojos penetrantes, expresivos, ligeramente caídos en los bordes. Los ojos de Paco Malgesto. Flor le puso por nombre Francisco. Oficialmente dijo que era por San Francisco de Asís, patrón de los animales, algo que encajaba con la imagen ranchera que ella proyectaba, pero la verdad era otra. Era por Paco, por Francisco Rubiales Calvo. Era la única manera, secreta y silenciosa, en que podía honrar al verdadero padre de su hijo sin levantar sospechas, un grito de verdad ahogado en un mar de mentiras. El destino estaba sellado. El niño tenía los ojos del amante. Y ahora el verdadero drama estaba por comenzar. ¿Cómo ocultas la verdad cuando ésta te mira directamente a la cara desde la cuna? Andrés Nieto no era un hombre tonto. Podía ser celoso, podía ser un marido difícil, pero no era ciego. Durante los primeros meses de vida del pequeño Francisco, la atmósfera en la mansión Nieto Jiménez se volvió irrespirable. Era una guerra fría doméstica. Andrés se acercaba a la cuna, miraba al niño y luego miraba a Flor. No decía nada, no gritaba. Simplemente observaba con esa mirada clínica y fría que es 1000 veces peor que un insulto. Buscaba desesperadamente un rasgo propio en la cara del bebé, su barbilla, su nariz, la forma de sus orejas, pero no encontraba nada. Era como mirarse en un espejo vacío. El niño era un extraño en su propia casa.
Flor Silvestre vivía en un estado de alerta perpetua, como un animal acorralado. Cada vez que Andrés cargaba al bebé, el corazón de ella se detenía. ¿Sería hoy el día? ¿Sería este el momento en que él dijera en voz alta lo que sus ojos gritaban? ¿De quién es este bastardo? La presión era insoportable. Flor sabía que no podía sostener esa mentira bajo ese techo por mucho tiempo más. El matrimonio, que ya estaba fracturado antes de la llegada de Paco Malgesto a su vida, ahora estaba pulverizado. Finalmente, la situación estalló. No fue por el bebé, al menos no oficialmente. Fue la acumulación de resentimientos, la carrera de Flor despegando mientras el ego de Andrés se hundía. Se divorciaron. En el México de los años 50, aquello fue un escándalo. Pero Flor, con la fuerza de una leona protegiendo a su cría, tomó a sus hijos y se marchó. Se llevó al pequeño Francisco lejos de la mirada inquisidora de Andrés, lejos de esa duda venenosa. Pensó que al salir de esa casa el secreto estaba a salvo. Pensó que había cometido el crimen perfecto. Había tenido al hijo del amor de su vida y había logrado escapar sin que el mundo se derrumbara. Pero el destino, caprichoso como siempre, tenía preparado un segundo acto para esta tragedia. Y este acto traería a escena a un gigante. Entra Antonio Aguilar. No podemos entender esta historia sin entender quién era Antonio. No era solo un cantante famoso, era una fuerza de la naturaleza. Un hombre de Zacatecas, con valores de la vieja escuela, un caballero en toda la extensión de la palabra. Cuando Antonio y Flor se enamoraron, fue un amor diferente al de Paco. Con Paco fue fuego, fue pasión prohibida, fue el vértigo de lo imposible. Con Antonio fue tierra firme, fue construcción, fue un refugio contra la tormenta. Se casaron en 1959. Para el mundo, eran la pareja real de México, el charro y la reina. Construyeron no solo una familia, sino un imperio, el rancho El Soyate. Un santuario lejos de los paparazzis donde podían ser ellos mismos. Antonio adoptó a los hijos de Flor como propios, les dio techo, comida, educación y cariño. Pero aquí es donde la historia se vuelve turbia, donde las sombras se alargan en los pasillos de El Soyate. Francisco, el niño de los ojos de Paco Malgesto, creció dentro de esta nueva estructura familiar. Pero algo no encajaba. Los niños tienen un sexto sentido para la verdad, perciben lo que no se dice. Francisco sentía una distancia invisible. Antonio Aguilar era bueno con él, sí, pero no era su padre. Y no se trataba solo de biología, era una cuestión de energía. Mientras sus medios hermanos, Pepe y Toño Jr., crecían con la seguridad arrogante de ser los herederos del trono, Francisco crecía con la cautela de un invitado que teme romper un plato. Francisco sabía que era diferente. Lo veía en el espejo cada mañana. Sus hermanos tenían los rasgos fuertes y marcados de los Aguilar. Él tenía una suavidad distinta, una mirada melancólica, una elocuencia natural que no venía del rancho, sino de los micrófonos de la XCW. Pero nadie hablaba de ello. El nombre Paco Malgesto estaba vetado en la casa. Era una palabra maldita, un fantasma que se había exorcizado a base de silencio. Flor había enterrado ese capítulo de su vida bajo 7 llaves y había construido una muralla de normalidad tan alta que parecía impenetrable. Hasta que llegó 1975, el año que lo cambió todo. Antonio Aguilar Jr., el hijo mayor de la unión entre Flor y Antonio, tenía entonces 15 años. Era la edad peligrosa, la edad de la curiosidad, la edad en la que los hijos empiezan a ver a sus padres no como dioses, sino como seres humanos llenos de fallas. Era una tarde de julio, de esas tardes lluviosas y aburridas en el rancho donde el tiempo parece detenerse. Antonio Jr. estaba en el despacho de su padre, un lugar que normalmente infundía respeto y temor. Estaba buscando algo trivial, quizá unos discos viejos o alguna película para proyectar, pero su atención se desvió hacia un armario antiguo de madera tallada, uno que siempre permanecía cerrado.
Ese día, por un descuido del destino o del servicio de limpieza, la puerta del armario no estaba cerrada con llave. La curiosidad mató al gato, dicen, pero en este caso la curiosidad mató la inocencia. Antonio abrió el armario. En el fondo, escondida detrás de libros de contabilidad y cajas de municiones, había una caja de madera. No era una caja cualquiera, tenía ese aire de objeto sagrado y prohibido. Estaba cerrada con un pequeño candado oxidado. Cualquier persona sensata la habría dejado allí, pero un adolescente de 15 años no es sensato. Antonio forzó el candado. El chasquido del metal rompiéndose sonó como un disparo en el silencio del despacho. Abrió la tapa. Un olor a papel viejo y perfume desvanecido lo golpeó. Dentro no había dinero, ni joyas, ni títulos de propiedad. Había cartas, docenas de ellas, y fotografías en blanco y negro. Antonio Jr. tomó la primera carta. El papel estaba amarillento, quebradizo, la caligrafía era elegante, masculina, decidida. Mi adorada Flor, comenzaba. Antonio leyó, y a medida que sus ojos recorrían las líneas, sentía cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. No eran cartas de su padre, Antonio Aguilar, eran cartas de un hombre que firmaba simplemente con la inicial P. Eran cartas de una pasión desbordante, de un amor clandestino que quemaba en cada palabra. Hablaban de encuentros furtivos en la Ciudad de México, de promesas de una vida juntos que nunca sucedería, de la agonía de estar separados. Antonio siguió leyendo con las manos temblorosas y el corazón latiendo en la garganta, y entonces encontró las fechas. Finales de 1949, enero de 1950, y luego las referencias, nuestro hijo, el fruto de nuestro amor imposible, ese niño que tendrá mis ojos pero no mi nombre. Antonio soltó la carta como si le quemara, buscó las fotografías, y allí estaba. Una foto de estudio, profesional, nítida. Su madre, Flor Silvestre, joven y radiante, mirando con adoración a un hombre de traje impecable, con un mistículo fino y una mirada magnética. Antonio Jr. conocía esa cara. Todo México conocía esa cara. Era Paco Malgesto. El adolescente sintió un vértigo nauseabundo. Su mente, ágil y rápida, empezó a conectar los puntos que habían estado dispersos toda su vida. Miró la fecha de nacimiento de su hermano mayor, Francisco, agosto de 1950. Miró las cartas, enero de 1950. Hizo las matemáticas, la gestación, los tiempos. La verdad le golpeó con la fuerza de un tren de carga. Su hermano Francisco no era hijo de Andrés Nieto y definitivamente no era hijo de su padre, Antonio Aguilar. Francisco era el hijo secreto de Paco Malgesto. Antonio Jr. se quedó paralizado en el despacho, rodeado de la evidencia de una traición monumental. Se sentía como un intruso en la historia de su propia familia. De repente todo cobraba sentido. Las diferencias físicas de Francisco, la extraña tensión cuando se mencionaba a Malgesto en la televisión, la sobreprotección de su madre hacia su hermano mayor, todo era parte de una elaborada puesta en escena. ¿Qué debía hacer con esa información? Tenía en sus manos una granada sin seguro. Si salía de ese despacho y gritaba la verdad, destruiría a su familia. Destruiría la imagen de su padre, el hombre perfecto que había acogido a un hijo ajeno. Destruiría a su madre, exponiéndola como una adúltera ante una sociedad conservadora. Y destruiría a su hermano Francisco, quitándole la poca estabilidad que tenía. Antonio Jr. guardó las cartas, cerró la caja, intentó arreglar el candado roto para que pareciera intacto. Salió del despacho con las piernas temblorosas, sintiendo que había envejecido 10 años en 10 minutos. Esa noche, durante la cena familiar en el gran comedor de El Soyate, Antonio observó a todos. Vio a su padre, Antonio Aguilar, presidiendo la mesa con su autoridad habitual. Vio a su madre, Flor, sirviendo la comida con esa sonrisa dulce que había enamorado a millones.
y vio a Francisco comiendo en silencio al final de la mesa, ajeno a que su verdadera identidad estaba escondida a pocos metros de distancia, en una caja de madera. Antonio Jr. sintió una mezcla de lástima y rabia. Lástima por Francisco, que vivía una mentira, y rabia hacia sus padres por haber construido su felicidad sobre los cimientos de un engaño tan grande. No pudo dormir esa noche, y no pudo aguantar el secreto más de 24 horas. Al día siguiente buscó a su madre. La encontró en el jardín, cuidando sus rosales. «Mamá, tenemos que hablar», le dijo. Su tono no era el de un hijo pidiendo permiso, era el de un fiscal presentando cargos. Flor se giró, sonriendo, pero la sonrisa se le congeló en el rostro al ver la expresión de Antonio. «¿Qué pasa, hijo?» «Sé quién es el padre de Francisco», soltó Antonio sin anestesia. «Encontré la caja, leí las cartas de Paco». Flor Silvestre palideció. Fue como si la sangre se drenara de su cuerpo. Dejó caer las tijeras de podar. No intentó negarlo. No intentó inventar una excusa. Simplemente se derrumbó en un banco de piedra y se cubrió la cara con las manos, sollozando con un dolor que venía de muy hondo. Ese fue el momento de la verdad. Allí, en el jardín de El Soyate, madre e hijo tuvieron la conversación más difícil de sus vidas. Flor le contó todo. Le confesó el miedo, la presión, el pacto con Paco para proteger al niño. Le explicó que Antonio Aguilar, su padre, lo sabía todo desde el principio y que, en un acto de amor supremo, había aceptado guardar el secreto y criar a Francisco como suyo para evitar el escándalo. «Antonio, por lo que más quieras», le suplicó Flor, agarrando las manos de su hijo adolescente con desesperación. «Tu hermano no puede saberlo. Si se entera, lo matará. Destruirá su sentido de pertenencia. Prométeme que no dirás nada. Prométeme que te llevarás este secreto a la tumba». Antonio Jr. miró a su madre, esa mujer que siempre había parecido invencible, ahora reducida a un manojo de nervios y miedo. Miró hacia la casa, donde Francisco probablemente estaba leyendo o escuchando música, ignorante de la tormenta que se cernía sobre él. Y en ese momento, Antonio Jr. tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Decidió convertirse en cómplice. «Te lo prometo, mamá», dijo. «Nadie lo sabrá por mí». Sellaron el pacto. Un pacto de silencio diseñado para proteger, pero que en realidad condenaba, porque al decidir callar, Antonio Jr. y Flor Silvestre no estaban salvando a Francisco, lo estaban condenando a vivir media vida, una vida sin raíces verdaderas. Pasaron los años, las décadas. Antonio Jr. cumplió su palabra hasta cierto punto. Creció, se convirtió en hombre, en artista, pero siempre con esa sombra detrás de él. Veía a su hermano Francisco envejecer sin saber la verdad, y la culpa le carcomía. ¿Era justo? ¿Tenían derecho a decidir por él? Y, mientras tanto, fuera de los muros del Soyate, el mundo cambiaba. Paco Malgesto murió en 1978 sin haber reconocido jamás a su hijo. Se llevó el secreto a su tumba, o eso creía. Pero los secretos enterrados vivos no mueren. Solo esperan el momento de salir a la superficie para tomar aire. Y el aire se les estaba acabando. Llegamos así al nuevo milenio. Los protagonistas originales empezaron a fallecer. Primero Antonio Aguilar padre, en 2007. Luego la misma Flor Silvestre, en 2020. Los guardianes originales del secreto se habían ido. Solo quedaba uno, Antonio Jr. Y fue entonces, con la muerte de su madre, cuando la promesa de silencio empezó a sentirse no como un acto de lealtad, sino como una cadena. Antonio Jr. miró a su hermano Francisco, ya un hombre mayor, un anciano, y se dio cuenta de que el tiempo se agotaba. ¿Iba a dejar que su hermano muriera sin saber quién era? ¿Iba a permitir que la mentira ganara la batalla final? La lealtad a los muertos es importante, sí, pero la lealtad a los vivos, a la verdad, es sagrada. La olla a presión estaba a punto de estallar,
Y la chispa que encendería la mecha final no vendría de un enemigo, ni de la prensa, sino de la propia conciencia de Antonio. El escenario estaba listo para la revelación final, aquella que sacudiría los cimientos de la dinastía y obligaría a todos a mirar al pasado a los ojos. Los años pasaron, implacables. Los protagonistas de esta historia comenzaron a desaparecer uno por uno. Primero se fue Antonio Aguilar, el charro de México, llevándose a la tumba su caballerosidad y su silencio cómplice en 2007. Luego, en 2020, en medio de una pandemia que detuvo al mundo, se apagó la luz de Flor Silvestre. Con su muerte, el último candado físico de la caja de Pandora se rompió. Ahora solo quedaba un guardián, Antonio Aguilar Jr. Pero algo sucede en la mente de un hombre cuando se convierte en el último testigo de una época. La lealtad hacia los muertos empieza a pesar menos que la justicia para los vivos. Antonio miraba a su hermano Francisco, que ya había superado la barrera de los 70 años. Veía cómo sus cabellos se volvían blancos, cómo su paso se hacía más lento, y pensaba: ¿es justo que este hombre, mi hermano, se vaya de este mundo sin que nadie sepa quién es realmente? ¿Es justo que la historia lo recuerde como un apéndice, como una nota al pie de página, cuando lleva en su sangre el ADN de un gigante? La respuesta llegó en octubre de 2024, y no llegó de manera planificada. No hubo estrategia de relaciones públicas. Fue un momento de debilidad humana, o quizás de fortaleza suprema. Antonio Jr. aceptó una invitación a un podcast pequeño, Memorias del Cine de Oro. El entrevistador, un joven historiador, esperaba anécdotas simpáticas sobre las películas de caballos o las giras musicales, pero Antonio estaba cansado de fingir, cansado de medir cada palabra. Quizás fue el tequila que le ofrecieron antes de grabar, o quizás fue la sensación de que su propio tiempo se acababa. Cuando el entrevistador preguntó inocentemente sobre la dinámica familiar y los rumores de viejos amores de Flor Silvestre, Antonio suspiró. Fue un suspiro largo, profundo, el sonido de una represa que se agrieta. Miró a la cámara, con esos ojos cansados que habían visto demasiado, y soltó la bomba. «Mira, hijo», dijo con voz rasposa, «ya estamos viejos, ya no tiene caso mentir. La gente siempre ha preguntado por qué mi hermano Francisco es diferente, por qué no se parece a nosotros. Y la verdad es que no se parece porque su padre no fue Andrés Nieto. Su padre fue el hombre más encantador que ha pisado este país. Su padre fue Paco Malgesto». El silencio en el estudio fue sepulcral. El entrevistador se quedó petrificado. Antonio siguió hablando, liberando décadas de presión. Contó cómo Flor y Paco se amaron en secreto, cómo el sistema los aplastó, cómo decidieron ocultar a Francisco para salvarlo del escarnio. Basado en el análisis de marcadores genéticos, comenzó, con esa voz monótona de los burócratas: la probabilidad de parentesco biológico entre el señor Francisco Rubiales y la familia Malgesto es del 99.9%. El caos se desató, pero no fue un caos de gritos, fue un caos de emociones. Francisco, el hombre que había vivido 74 años como un impostor en su propia vida, se cubrió la cara con las manos y lloró. No lloró como un niño. Lloró con el llanto profundo y desgarrador de un anciano que finalmente suelta una carga que llevaba arrastrando toda una vida. En ese momento ocurrió algo que ninguna cámara pudo haber guionado. Marcela Rubiales, la hija de Paco Malgesto, que había estado presente, se levantó, cruzó el escenario, ignoró a los abogados, ignoró el protocolo. Se acercó a Francisco, ese hombre extraño al que había considerado un mentiroso días atrás, y lo miró a los ojos. Y ahí los vio. Vio los ojos de su padre, esos ojos tristes, profundos y carismáticos que ella tanto extrañaba. La biología no miente, la sangre llama. Marcela abrió los brazos y abrazó a su medio hermano. Ese abrazo rompió el internet, fue la imagen del año.
Dos dinastías, separadas por el orgullo, el miedo y las convenciones sociales, se unían finalmente gracias a la verdad científica. No hubo necesidad de palabras. El hijo de la voz había regresado a casa. Las semanas siguientes fueron de sanación. Francisco fue invitado a la cena de Navidad de los Malgesto. Fue surrealista verlo ahí, un hombre mayor, sentado a la mesa donde su padre había presidido, contando anécdotas que Flor le había transmitido, completando los huecos de la historia familiar. Por primera vez, Francisco no tuvo que editar su vida. Pudo decir «mi papá», refiriéndose a Paco, sin bajar la voz. Antonio Aguilar Jr. observaba todo esto desde la distancia, con la salud ya muy deteriorada. Había cumplido su misión, había liberado a su hermano, aunque el costo había sido alto. La crítica, el estrés del escándalo, todo había cobrado factura en su cuerpo cansado. En marzo de 2025, apenas 5 meses después de que la verdad saliera a la luz, Antonio Aguilar Jr. falleció. Se fue en paz, en su cama, rodeado de su familia. Pero esta vez, en su obituario y en los discursos de su funeral, hubo una presencia nueva. Francisco estaba allí, en primera fila, no como el hermano incómodo, sino como Francisco Malgesto Aguilar G., el hombre que recuperó su nombre gracias a la valentía de su hermano. En su lecho de muerte, dicen que las últimas palabras de Antonio a Francisco fueron simples pero devastadoras. «Perdón por haber tardado tanto, hermano, pero ahora eres libre». Hoy la historia de Flor Silvestre y Paco Malgesto ya no es un chisme sucio. Se ha convertido en una leyenda agridulce, una lección para todo México y Latinoamérica. Nos enseñó que el amor no siempre puede con todo, que el «qué dirán» ha destruido más vidas que cualquier guerra y que los secretos son veneno para el alma. Francisco, ahora con 75 años, vive sus últimos días con una dignidad renovada. Ha escrito un libro, no para lucrar, sino para dejar testimonio. Y cuando camina por las calles de Zacatecas o de la Ciudad de México, la gente ya no lo mira con duda. Lo miran y ven en él el último destello de una época dorada. Ven los ojos de Paco Malgesto y la sonrisa de Flor Silvestre. La verdad, aunque llegue tarde, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y aunque destrozó la imagen de perfección de un imperio, construyó algo mucho más valioso. Una familia real, imperfecta y humana, unida por fin no por el silencio, sino por la sangre. Esta es la verdadera historia que intentaron ocultarte. Y ahora que la sabes, la dinastía Aguilar nunca volverá a verse igual ante tus ojos. Cuando bajamos el telón de esta historia, cuando dejamos de lado el escándalo y las pruebas de ADN, nos quedamos con algo mucho más inquietante. Nos quedamos mirando nuestro propio reflejo como sociedad. Porque la tragedia de Francisco Rubiales, de Flor Silvestre y de Paco Malgesto no ocurrió en el vacío. No fue un accidente aislado. Fue el producto de un sistema. Piénsenlo por un momento. ¿Cuántos Franciscos hay en México? ¿Cuántos hijos del silencio caminan por Latinoamérica, nacidos en una época donde el «qué dirán» tenía más peso que la sangre? Esta historia nos fascina no solo porque involucra a celebridades, sino porque toca una fibra muy sensible de nuestra cultura, la hipocresía de la familia perfecta. Durante la época de oro, México exportó al mundo una imagen de rectitud, de machos honorables y mujeres abnegadas. Pero detrás de esas películas en blanco y negro, la realidad era tecnicolor y desordenada. Flor Silvestre tuvo que elegir entre ser madre o ser ídolo. No pudo ser ambas cosas libremente, y esa es una condena que ninguna mujer debería sufrir. Al destapar este secreto, Antonio Aguilar Jr. no solo liberó a su hermano, rompió un hechizo. Nos obligó a ver a nuestros ídolos no como estatuas de mármol, sino como seres humanos falibles, asustados y apasionados. Nos recordó que detrás de cada canción de amor desgarradora, probablemente hay una historia real que nunca se contó. ¿Cambia esto el legado artístico de Flor Silvestre? En absoluto. Su voz sigue siendo patrimonio nacional.
¿Cambia la genialidad de Paco Malgesto ante el micrófono? No, pero sí cambia nuestra forma de escucharlos. Ahora, cuando escuchen Cielo Rojo o Mi destino fue quererte, escuchen con atención. Tal vez en esas notas altas, en ese vibrato lleno de sentimiento, logren escuchar el dolor de una mujer que amaba a un hombre que no podía tener y que extrañaba a un hijo que no podía nombrar. La dinastía Aguilar sobrevivirá a esto. Son fuertes, son talentosos y al final del día son familia. Pero ya no son intocables. Se han humanizado. Y quizás eso sea lo mejor que les pudo pasar. Ángela, Leonardo, Majo, la nueva generación ahora tiene la oportunidad de construir su propio legado basándose en la verdad, no en la mitología. Tienen la oportunidad de abrazar a ese tío abuelo que apareció de la nada y aprender de él que la fama es efímera, pero la sangre es eterna. Y para ti que has escuchado esta historia hasta el final, te dejo con una pregunta. Todos tenemos secretos en nuestras familias. Abuelos de los que no se habla, tíos que se fueron y nunca volvieron, parecidos físicos que nadie explica. ¿Vale la pena mantener el silencio para proteger una imagen? ¿O es mejor enfrentar el dolor momentáneo de la verdad para ganar la libertad eterna? Francisco Rubiales eligió la verdad. Tardó 74 años, pero la eligió. Y gracias a eso, hoy puede mirar su propio reflejo y reconocerse. Ya no ve a un extraño, ve al hijo de Paco y Flor. Y eso, amigos míos, es un final más feliz que cualquier película. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar en los secretos de tu propia familia, o si simplemente crees que la verdad siempre debe salir a la luz, te pido que hagas algo muy simple pero poderoso. Comparte este video. La historia oficial ya se contó durante décadas. Ayúdanos a que la historia real llegue a tantos rincones como sea posible. Dale me gusta para que el algoritmo no entierre la verdad como lo hicieron en 1950. Suscríbete al canal porque hay muchas más criptas en la historia del espectáculo que aún no hemos abierto, y tengo las llaves de muchas de ellas. Déjame en los comentarios. ¿Crees que Flor Silvestre hizo lo correcto al ocultar a Francisco? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar en aquel México conservador? Los estaré leyendo. Soy tu nombre o nombre del canal. Y recuerda, a veces la realidad supera a la ficción. Y la sangre nunca miente. Hasta la próxima historia oculta.